Buenas tardes, ¿me escuchan? Bienvenidos a la sesión de asesoría académica del curso de física. Esta semana corresponde a la semana de movimiento bidimensional. Incluye movimientos de proyectil y movimiento circular en ambos aspectos, ¿no? Circular uniforme y circular uniformemente variado. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, los escucho. En caso de no haya preguntas, voy a resolver los problemas en orden secuencial. Profesor, la molestia. Sí, por favor. ¿Podría explicarme el número 8 de... No me quedó muy claro de los ejercicios de clase, por favor? Ya, pero brevemente, porque esta semana es muy elaborada. A ver, eh, lo hago al final, pero ahora le voy a dar solamente un avance, ¿ah? Este es el movimiento. Hay dos tipos de movimientos. La primera parte, los 10 primeros segundos, con MCV, y la última parte con MCU. ¿Eso entiende, señor? Sí, profesor. Listo. Entonces, si tengo dos tipos de movimientos, los primeros 10 segundos, movimiento circular uniformemente variado. El ángulo descrito es este, ¿no? En los primeros 10 segundos, 25 radianes. Cuando termino esos 10 segundos, ¿cuál es la rapidez angular? Se calcula desde el reposo alfa por t y es 5 radianes por segundo. Esa velocidad angular final hace que sea constante para el segundo tramo, de 10 segundos a 20 segundos. Al resolver, tengo MCU en esta segunda parte y tengo el desplazamiento total. ¿Qué es lo que no le quedó claro? Ah, la parte de la gráfica, ¿por qué se asume que es velocidad constante? Al final, acá, Sí, ¿qué aceleración angular tiene acá, señor? pero Un ratito ya, cero. Y entonces, si es cero, ¿cuál es su ¿es MCU o MCV? MCU. Un minuto, ¿ya? eso, ¿no? Disculpe. Ahora sí le quedó claro, señor. Sí, Señor. profesor, gracias. Sí, no se preocupe. Bien, por favor, esta semana es muy compacta, muy... Voy a empezar entonces con la pregunta uno. La solución al problema uno de propuestos, obviamente. Se lanzan dos cuerpos simultáneamente desde los puntos M y N, tal como se muestra en la figura. Van a colisionar en un punto P, determine el ángulo phi con que fue lanzado el cuerpo desde el punto M. Bien, veamos. Para el primer proyectil, la posición X como función del tiempo es velocidad 1 por el tiempo t, porque en el eje X se considera un mr. La posición como función del tiempo con origen en esta parte punto n es 90 menos 5t cuadrado, la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y para el segundo proyectil, X es B2 coseno de tita, la proyección de ese vector B2 en la horizontal, B2 coseno de phi por el tiempo. Velocidad del vector 2 proyectado en la horizontal por el tiempo. Esto es B2, horizontal, posición 2. Y el I2 tiene que ver con la componente en la vertical de B2, B2 seno de phi por T, menos la mitad de la gravedad por tiempo al cuadrado. Esas son las posiciones. Cuando chocan, se debe cumplir.
que x1 debe ser igual a x, necesariamente. Si x1 es igual a x2, vamos a relacionar b1t con b2 coseno de phi por t. Eso lo hago acá, ¿no? Y eso es 120. Dato, ¿ah? Esto es dato. 120 metros. Se encuentran a una posición en la horizontal de 120 metros. Tanto B1 por T como B2 coseno de phi por T es 120. Lo etiqueto como ecuación número 1. En la vertical se debe cumplir que 90 menos 5t cuadrado debe ser B2 seno de phi por T menos 5t cuadrado. Eso está escrito acá, en una segunda parte ya. Coordenadas I1 deben coincidir con la coordenada I2. 90 menos 5t cuadrado es B2 seno de phi por T menos 5t cuadrado. Relación 2. De esta relación 2, evidente que yo puedo eliminar 5t cuadrado de ambos lugares y me queda 90 es igual B2 seno de phi por el tiempo, ¿no? Entonces el tiempo es 90 entre B2 seno de phi. Esta ecuación 3 se reemplaza en 1, la relación 1, y tengo B2 coseno de phi por 90 entre B2 seno de phi es 120. Evidente que se va B2 numerador y denominador y me queda, verifiquen, tangente de phi es 3/4. Y la única posibilidad es que phi sea 37 grados. La respuesta D. ¿Sí? Cualquier duda. Acá he reemplazado el tiempo, ¿ah? Y está acá. Este tiempo que he deducido de 2 se reemplaza en 1. Revisen, ¿no? Con paciencia. ¿Tienen alguna duda? Me lo hacen saber. Si no, en un minuto voy a hacer el problema 1. Es este. 1 de clase. Esto sí lo deben hacer todos los profesores de clase. Un motociclista se desplaza horizontalmente con una rapidez horizontal de 20 metros por segundo. Al llegar al borde del risco, tal como se muestra en la figura, ¿no? Su velocidad horizontal, determine su rapidez luego de 2 segundos de abandonar el borde. Van a pasar 2 segundos. ¿Y cuál es la velocidad del ciclista o motociclista? Análisis en el eje X horizontal. Obviamente en ese eje P de X es constante, no va a cambiar, ahí no hay aceleración. En el eje Y si hay aumento, P de Y es velocidad inicial en eje Y, que es 0 menos gravedad por el tiempo. Se valora para el tiempo 2 y tengo B de Y es 20 metros por segundo, analizando un sistema XY vertical hacia arriba, ¿no? Tengo 20 en la horizontal y 20 en la vertical, el cálculo inmediato de la rapidez, raíz cuadrada, 20 al cuadrado más 20 al cuadrado, eso es 20 raíz de 2. La respuesta C, de casa. Cualquier duda, por favor. Si no, voy a esperar unos minutos, porque ya terminé el problema 1 de domicilio. Disculpe, Dígame, en el problema 1 de propuestos, ¿de dónde salió el 5? a ver, ¿dónde? En esa parte, la parte donde puse Acá, en marqué este la... slide, Sí, acá, sí, sí. 90 menos 5t cuadrado. ¿Y de dónde salió el... A ver, usted toma el sistema acá, ¿sí? Este es su origen. Esto es 90. Posición inicial, 90. Menos un medio de la gravedad. La gravedad es 10. Y este es un medio de 10 por t al cuadrado. El 5 es la mitad de la gravedad. Muchas gracias. ¿Sí?
profesor. No se preocupe. Cualquier duda, por favor. Solamente eche el problema 1. Cada 15 minutos hago un problema. Espero, por favor. Voy pasando en dos partes. Uno, tal como lo he hecho. La sesión es asincrónica también. Lo puedes ver posteriormente. Sí. Un minuto, un par de minutos, porque cada 15 minutos avanzo con un problema. Y lleve la botella. La botella, déjame solo. Por favor, estoy para escucharlos. Un repito. Si no tienen preguntas, dentro de un minuto empezaré la solución del problema número 2. Un minuto. Cualquier duda que tengan con respecto solamente a la pregunta 1. Con respecto a otras preguntas, les puedo dar avance, ¿no? Pues esta semana los problemas, algunos están un poco pesados. Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. No se escuchan, me dicen. Ah, pero es antes. Ahora sí me están escuchando, supongo. Cualquier pregunta, si yo no escucho, me lo ponen en el chat. Yo estoy entrando al chat para verificar, monitorear que ustedes puedan. ¿Eh? Ok, entonces empiezo con la pregunta número 2. Por favor, enciendan el micro y me interrumpen en cualquier momento si les interesa alguna pregunta. Bien, este es el primer ejercicio de clase y también el primer ejercicio propuesto. Vamos a la solución del problema número 2 propuesto o domiciliario. En principio, solamente la pregunta y el enunciado. En la figura se muestra un barco acercándose al muelle con una rapidez constante de 1 metro por segundo. Para poder atracar la embarcación en el muelle, desde lo alto de la torre se lanza el equipo de anclaje con rapidez de 10 metros por segundo y un ángulo de elevación de 37 grados con respecto al horizontal. Ahora, si la pregunta determine la distancia de que debería estar el barco justo en el instante que se lance el equipo, si éste debe caer justo en la parte frontal de la embarcación. Esa es la pregunta, por favor. ¿A qué distancia? Ahí está en minúscula D, de la base de la torre, está a 3,2 metros de altura, se debe lanzar
el dispositivo, el proyectil, ¿no? Se considera un movimiento de proyectil. Vamos a la solución. Lo relevante es hacer este análisis. Yo, cuando lanzo este cuerpo, este proyectil, con 10 metros por segundo, para describir el movimiento, tengo una velocidad horizontal y una velocidad vertical. Como el ángulo de 37, es fácil hacer la descomposición. Está hecha. En la vertical es 6 metros por segundo y en horizontal es 8 metros por segundo. La trayectoria va a ser una parábola y va a llegar acá, en este punto. ¿De acuerdo? De modo que el proyectil va a recorrer en la horizontal una distancia de proyectil y el bote o barco va a recorrer una distancia dB, distancia del bote. Eso es lo relevante, que se escribe así. D, la distancia total, es la distancia horizontal que recorre el proyectil en la horizontal más la distancia que recorre el bote. Empezamos. Para el barco, para el bote, ¿cuál es la distancia? Simplemente la velocidad por el tiempo. La velocidad es 1 metro por segundo por el tiempo t. 1 por t es la distancia del bote. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la distancia que recorre el proyectil? Para el proyectil, ahora sí, en el eje X horizontal es la velocidad en el eje X por el tiempo t. El cálculo me dice 6 en la vertical y 8 en la horizontal. Esta velocidad en la horizontal es la que voy a usar. D, para el proyectil es 8 por t, componente de la velocidad en la horizontal por el tiempo. 8 por t. Para el mismo proyectil en el eje Y, Y será igual, posición inicial más velocidad inicial por el tiempo en la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Cuando llega al agua, Y debe ser 0. Partiendo, estoy considerando la base del agua, la base de la torre, como punto inicial. Posición como función del tiempo debe ser 3,2 de altura más velocidad vertical 6 por t menos la mitad de la gravedad, que es 5 por t al cuadrado. Cuando llega al agua, esa coordenada ahí debe ser 0. Hay que resolver ese polinomio. Lo ordeno en forma de cuadrática. 5t cuadrado menos 6t menos 3,2 es igual a 0. Y esto es la aplicación del método del aspa. Por favor, el método del aspa. T y 5t, ¿no? T y 5t me da 5t cuadrado. Dos números que me den 3,2, 1,6. Y 2. La descomposición usando el método del aspa es t menos 1,6 por 5t más 2. Verifiquen que el resultado es polinomio cuadrático. Hay dos soluciones para el tiempo. 1,6 positivo y menos 0,4 negativo. No se consideran tiempos negativos en física, se considera el tiempo 1,6. Finalmente, para ese tiempo de 1,6, ¿cuál es la distancia recorrida? T, la distancia del bote, más 8t, la distancia del proyectil. En total 9t, que es 9 por el tiempo 1,6. La respuesta a la distancia es 14,4 metros. Clave E de España. Por favor, si tuvieran dudas, me lo dicen. Si tuvieran problemas en el chat, lo escriben. Si no, voy a continuar con el problema y con pregunta número 2, pero de clase. Lo básico, descomponer, ¿no? Y hacer análisis para el barco y luego comparas, ¿no? Ok, si no hay preguntas,
Vamos al problema 2 de clase. Con esto cerramos la primera media hora. Se dispara un proyectil con rapidez v sub 0 en forma horizontal desde una altura de 20 metros. Si a 10 metros del punto de partida hay una cavidad de 15 metros de largo, tal como se muestra en la figura, determine la rapidez del lanzamiento si el proyectil cae al extremo derecho de la cavidad exactamente en el punto A. Valor de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Vamos a la solución. Empezamos con un análisis en el eje Y. Esta es la posición como función del tiempo para el móvil, ¿no? Teniendo usted las coordenadas X, Y, empieza en la base, yo puedo resolver el problema. Velocidad en el eje Y, 0. Posición inicial más 20, y yo quiero que el móvil llegue a 0. 20 más 0 no tiene velocidad en el eje Y por t, menos 5t cuadrado. Obviamente resolviendo, el tiempo es 2 segundos, ¿no? 20 es igual a 5t cuadrado, ¿no? Ya t cuadrado es 4 y el tiempo es 2 segundos. Listo. Ahora, el análisis en el eje horizontal. El espacio en la horizontal es MRU, posición inicial más velocidad horizontal por tiempo. Obviamente, el tiempo de vuelo es solamente 2 segundos y debe llegar a 10 más 15, 25 metros horizontal. X debe ser 25 metros. Por lo tanto, 25 debe ser 0, posición inicial en la horizontal, más velocidad inicial en el eje X, lo que piden, por el tiempo de vuelo, que es 2 segundos. Conclusión, la velocidad de lanzamiento horizontal debe ser 12,5 metros por segundo. La clave A de América. Cualquier duda que tengas, por favor, me lo dices. He resuelto las dos primeras preguntas de propuestos y de clase. Con eso tengo la primera media hora y me detengo en esa pregunta, salvo que tengas alguna pregunta. Yo pongo en énfasis en tu pregunta, ¿no? Cualquier pregunta que tengas, por favor, puedes habilitar tu micro y o ponerla en el chat. Yo estoy entrando constantemente al chat por si acaso tengas alguna pregunta. Cada media hora haré 2 preguntas. Luego de una hora haré las 4 primeras preguntas. Las que quedan lo haré en la segunda hora. Pero si alguien quiere un avance, le doy un avance de 2 o 3 minutos. Pero en esa secuencia yo voy a hacer todos los problemas. Y también cualquier problema de las semanas anteriores, ¿ah? Aun cuando yo lo he hecho, te puedo explicar brevemente, ¿no? En 3 minutos. Cualquier problema que tú tuvieses. Estos problemas requieren un poquito más de valores numéricos ya, ¿no? Ahora sí hay que hacer un poquito de álgebra.
También he hecho estos problemas de clase, ¿no? Este fue el problema 1. Estos son ejercicios de clase, lo que un profesor debe hacer en clase, en la sesión ordinaria, regular. Si alguno no lo hubiera hecho debido a presión de tiempo, ahí está la explicación a los problemas, ¿no? Cualquier punto que tengan, simplemente me lo dice. Insisto, si tienes mal el micro, yo te escucho a través del chat. Entro para ver si hubiese una pregunta. No te hagas problemas por las preguntas. Yo las voy a hacer regularmente, ¿no? 2 problemas en la primera media hora. Los 4 primeros problemas deben estar resueltos en la primera hora. La segunda hora de sesión es para los últimos problemas. Lo voy a hacer de todas maneras. Ningún problema, ni de propuestos ni de clase, deben quedar sin una solución. En estos momentos estoy pasando nada más lo que ya he hecho, porque obviamente, como digo, es el resumen de la primera media hora. Ok, si no hay preguntas, voy a ir por última vez al chat. Y si no hubiese preguntas, voy a empezar con la solución al problema propuesto o domiciliario número 3. Espero un minuto para cualquier duda que tuvieses, ¿no? Me interrumpes nomás. Porque cuando empiezo, por favor, deme 5 minutos. En 5 minutos, o tal vez máximo 6, yo resuelvo el problema. Ok, este es el problema 3, pregunta 3. Vamos a la solución. Primero el enunciado, obviamente. Ese es el enunciado. Se lanza un proyectil desde un punto del plano inclinado mostrado en la figura y con una rapidez
de 40 metros por segundo. Esa rapidez forma 90 grados con ese plano. Determina el tiempo que tarda el proyectil en retornar al plano inclinado. Me dicen, considere la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Vamos a la solución. Miren, voy a usar este criterio. Ese cuerpo va a ser lanzado desde ese punto con un ángulo con respecto al lanzamiento de 37 grados. ¿Por qué? Vamos a verificar. ¿Por qué este ángulo de 37 grados? Sobre esta línea horizontal, la base se define la vertical. Y sobre este plano, sobre esta rampa, esta velocidad de lanzamiento es de 90 grados. Acá está, con respecto a la rampa, el lanzamiento es 90 grados. Es decir, ángulo formado por lados que son ortogonales entre sí. Y entonces los ángulos son iguales. Si este ángulo dado es de 37 grados, este ángulo es de 37 grados. No voy a trabajar con este de 37 grados, sino con el complemento 53 grados. El ángulo con respecto al horizontal. De modo que las componentes de la velocidad inicial serán en el eje X, P0 por coseno de 53 grados. Este ángulo, el complemento. Si B es 40, P horizontal es 24 metros por segundo. La componente de la vertical, de la velocidad en la vertical, P0 seno de 53, y eso es 32 metros por segundo. Esos son los valores de lanzamiento. ¿De acuerdo? Esos son los valores de lanzamiento. Repito, el ángulo de 37 grados. Este ángulo. Yo trabajo con este ángulo que he creado. Este lado hacia arriba es vertical y esta base es horizontal, perpendiculares. Y sobre esta línea, sobre este plano, verde es perpendicular. Es decir, estos lados de este ángulo son perpendiculares a estos dos lados del ángulo. Por eso son iguales, 37, 37. Trabajo con el complemento, que es 53 grados. Y ahora sí, a una segunda parte de la figura. Designemos por T el tiempo de impacto. ¿Qué va a ocurrir? Va a transcurrir una distancia D, y esa distancia D es velocidad en la horizontal por el tiempo T. Va a alcanzar una altura H, que es velocidad vertical por el tiempo menos la mitad de la gravedad, 5 por T al cuadrado. Lo etiqueto con ecuaciones 3 y 4. Además del gráfico, tangente de 37 grados es H entre D. Ahora vuelvo para entender eso. Mejor vuelvo, ¿no? Salgo. ¿Por qué tangente? Observen, en eso estoy. Tangente de 37 es H sobre D de esta gráfica. Tangente de 37 es igual que tangente de 37, que es H entre D. Acá este ángulo es 37 grados. H entre D. A eso se refiere. ¿De acuerdo? A eso se refiere cuando habla tangente de 37. Y obviamente tangente de 37 es 3/4. Por lo tanto, H debe estar relacionado con D. H, la altura, debe ser 3/4 de D. Esto lo etiqueto como relación número 5. Y ahora, los valores de H y de D que están dados por 3 y 4 se reemplazan en esta quinta relación. Tendré esto. H, B0I por T menos 5T cuadrado. Debe ser 3/4 de D.
velocidad horizontal por tiempo. Elimino un tiempo. Por favor, eliminen un t en todos los términos. Me queda solamente acá 5t, que pasa al otro miembro, y queda B0i menos 3/4 de la velocidad horizontal. Esos datos los tengo, ¿no? Entre 5, para evitarme el tiempo, t igual B0i entre 5, menos 3 entre 20, B0 horizontal. Los datos ya están dados. Velocidad horizontal vertical es 32 entre 5, menos 3/20 de la velocidad horizontal, que es 24. Resolviendo ese tiempo, verifíquenlo, es 2,8 segundos. La clave de respuesta a este problema: B de Bolivia o Brasil. Cualquier duda, por favor. Si no, luego de un minuto estaré resolviendo la pregunta 3 de clase. ¿Es esta, creo? 3. ¿Es esa? Voy a verificar. Sí, esta es la 3. Bien, si no hay preguntas, voy a entrar al chat por si acaso hubiese alguna pregunta. No hay preguntas. Profe, Entonces, dígame. no me quedó muy claro por qué puso el ángulo de 37. Ya. Este, Sí, ahí. ya. ¿Puede participar, por favor, señor? Sí, 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 por favor. Mire, mire, mire. Ahí es la pregunta, no hay problema, ¿no? Señor, sí, estoy acá. ya. Observa que entre el plano inclinado y la velocidad inicial es 90 grados. ¿Es claro eso? Sí, Ok. Eso necesito que usted quede claro. Ahora bien, cuando yo lanzo, esto va a ser la velocidad de lanzamiento. Mire, verde es la velocidad de lanzamiento. ¿Está claro? sí, Listo. La rampa está ahí y la base es horizontal. ¿Eso es claro? sí, Ok, mire, ve el cursor. Esto es horizontal, ¿verdad? sí, la rampa. La rampa Ya. es horizontal. Y esto es vertical. Claro, lo ¿Sí? descompuso. ¿No? No, no, solamente esta es vertical. Ya. Claro, esto es vertical. Esto es vertical y esto es horizontal. Por favor, ¿esto es claro? Sí, Esta rampa y este vector de verde forman 90 grados. Son verticales entre sí. ¿Está claro? ya. Listo. Entonces, ¿qué tengo? Este ángulo debe ser igual a este ángulo. ¿Por qué? Ángulos que tienen lados perpendiculares entre sí. Apúntelo, por favor. Si dos ángulos tienen sus lados perpendiculares entre sí, los ángulos son iguales. Mm, Ya, gracias, profesor. No se preocupe. Gracias a usted por participar, porque hay detalles que obviamente para mí son claros, pero si usted tiene dudas, yo mejor se lo explico. Bien, voy a hacer la pregunta 3. En la figura se muestra el lanzamiento de un proyectil con rapidez v sub 0 igual 50 metros por segundo, con un ángulo de elevación de 53 grados sobre la horizontal. Determine la rapidez del proyectil en el instante que impacta contra la pared. Vamos a ver, mejora. Este 3. No, sí, tal cual. Determinar la rapidez del proyectil en el instante que impacta, choca contra la pared. Bien, eso es rapidito, ¿ah? Veamos. Cuando llega a la pared, debe tener B de X y debe tener B de Y. Una componente de velocidad en el eje X y una componente de velocidad en el eje Y. Un análisis rápido en el eje X. La velocidad en el eje X debe mantenerse constante, ahí no hay problema.
Mire la descomposición. Si el ángulo es 53 grados, la velocidad en el eje X es 30 metros por segundo, que se debe mantener constante, independiente del tiempo. Entonces B de X ya no me interesa, yo sé que es 30 metros por segundo. Si recorrió 210 metros en la horizontal, desde el punto de lanzamiento hasta el punto de choque de impacto, recorrió 200 metros, los 210 metros deben ser la velocidad en la horizontal 30 por el tiempo t. Este es el tiempo de vuelo. Divido, elimino un 0, me queda 21 entre 3. El tiempo de vuelo es 7 segundos. Listo. Ahora calculo B de I para el tiempo 7 segundos. Nada más. Ahora el análisis en la vertical, en el eje Y. La velocidad en ese eje es velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo de vuelo. La velocidad inicial, obviamente, triángulo de 3, 4, 5, esto es 40 metros por segundo. Para un tiempo de 7 segundos, esto es inicial 40 menos gravedad 10 por el tiempo 7. Y la velocidad en el eje Y es menos 30 metros por segundo. Listo, 30 en la horizontal, 30 en la vertical, B debe ser 30 raíz de 2. ¿No? Repito, 30 metros por segundo, obviamente, en la horizontal, y menos 30, absoluto es 30. En la vertical, tengo la velocidad es raíz de 30 al cuadrado horizontal, más 30 al cuadrado vertical, y eso es 30 a raíz de 2 metros por segundo. La clave A de América. Por favor, cualquier duda. Si no quedó claro algún paso, me dicen. Básicamente acá se descompone B sub 0 en una componente vertical, 40 metros, llega a 32, 150 metros por segundo, en la vertical es 40 y en la horizontal 30. Cualquier proceso que hagas, por favor, la respuesta no debe cambiar. Realmente, esta vez voy a hacer énfasis en los 3 problemas de clase. Voy a pasarlos a un ritmo de 1 cada minuto. Si algo no te quedó claro, me lo dices. Yo estoy a la espera de tus problemas, de tus dudas. He hecho los 3 primeros problemas propuestos para casa y también los 3 primeros problemas de clase. Si no hay preguntas, continuaré con la pregunta y problema 4, tanto de casa como propuesta. Profesor, ¿podría hacer la pregunta 6 y 3 de propuestas, por favor? Señorita, acabo de hacer el problema 3 de propuestos. Ya. Le voy a dar la indicación, pues esta semana es bastante dura. 3 de propuestos, ¿no? Mire, lo acabo de hacer. ¿Es este? Señorita. Sí. Le voy a dar una rápida mirada porque ya lo he hecho realmente, entonces lo puede ver en asincrónico, pero le voy a dar una rápida mirada. Este es el problema en sí. Entonces lo básico es que usted trabaje con estos conceptos. El lanzamiento es el vector de verde. Sobre estos 2 planos que estoy trabajando, este horizontal es perpendicular a esta vertical. Y este plano de lanzamiento es perpendicular a esta velocidad de verde. Acá me indica, ¿no? En el problema me lo indica. ¿Qué tengo? Si este ángulo de 37
Este ángulo también debe ser de 37 grados. ¿Por qué? Ángulos formados por dos lados que son perpendiculares entre sí son iguales. Voy a trabajar con el complemento, que es 53 grados. Trabajando con el complemento, tengo las componentes de la velocidad inicial. Son en la horizontal, P0 por coseno de 53 grados, 24 metros por segundo, obviamente. Velocidad horizontal en el eje Y, en la vertical, P0 seno de 53 grados, que es 32 metros por segundo. También observé tangente de 37 grados es H entre D. Esa relación la voy a usar para esta segunda parte. Para un tiempo T de impacto, la distancia horizontal será P0 horizontal por el tiempo T. La distancia vertical H será igual B0 en la vertical por T inicial menos la mitad de la gravedad 5T cuadrado. Además, lo que dije, tangente de 37 es H entre D, eso es 3/4. Por lo que H es 3/4 de D, que lo etiqueto como relación 5. Y ahora sí, la solución final. Reemplazamos los valores de 3 y 4 en 5. Estoy reemplazando nada más, ¿no? En vez de H, 4, 3/4. En vez de D, 3. En todos los términos hay un T que se puede eliminar. T aquí, un T acá y otro T. Se eliminan los T's. ¿Qué me queda? B0 en el eje Y menos 3/4 de B0 en H. Debe ser, solamente me queda 5T. Tengo los datos y resuelvo. Divido entre 5 para tener el 5 aislado. El tiempo aislado, el tiempo debe ser B0I quintos menos 3 entre 20 B0 horizontal. Con los datos que tengo, porque ya calculé B0 inicial, en la vertical 32 entre 5 menos 3 entre 20, B0 en la horizontal 24. Y eso es 2,8 segundos. La clave es B de Brasil. No sé si le quedó un poquito claro el proceso. Sí, profesor. Gracias. Gracias a usted. Vamos a la primera pregunta 4 y con esto termino la primera hora de sesión. Esto es rápido. Desde un mismo punto se disparan dos proyectiles con ángulos de elevación de 30 grados y 60 grados con la horizontal, alcanzando igual altura máxima. Si la rapidez del disparo del proyectil de mayor ángulo de tiro es 2 raíz de 2 metros por segundo, ¿cuál es la rapidez del proyectil lanzado con menor ángulo de tiro? Para el ángulo de 60 grados es 2 raíz de 3, mayor ángulo. ¿Cuál es la rapidez cuando yo lanzo con 30 grados? Vamos a la solución. Para un ángulo de 30 grados, se debe cumplir que la velocidad en 1 al cuadrado es P01 al cuadrado menos 2G por H1. Cuando llega a la altura máxima, la velocidad es 0. Y tengo en la vertical velocidad inicial del móvil 1 por seno de tita 1 al cuadrado menos 2G por H1. Esa es una relación para el móvil 1. Obviamente H1 es álgebra, ¿no? Eso es álgebra nada más. Lo mismo para el ángulo de 60 grados. Para el ángulo eyectado, disparado con 60 grados, tengo la ecuación es la misma. Llega a la altura máxima es 0, pero ahora el ángulo es tita 2.
B02, velocidad inicial del movidor, por seno del ángulo 2 al cuadrado menos 2 veces G por H2. H2 debe tener esta relación. Listo. Condición. H1 debe ser igual a H2. Lo etiqueto. H1 es igual a H2. Esas relaciones me llevan a esto. H1, esto que está acá, debe ser igual a H2, esto que está acá. Lo estoy asociando nada más. Obviamente 2G se elimina. ¿Y qué tengo? B01 al cuadrado por seno tita 1 al cuadrado debe ser B02 al cuadrado por seno cuadrado de tita 2. Si yo relaciono, es un poquito de álgebra, B01 al cuadrado entre este B02 al cuadrado es igual seno de tita 2 al cuadrado entre seno de tita 1 al cuadrado. Esto es álgebra, por favor. Eliminen el 2G. El 2G lo eliminan nada más. Factor común. Es álgebra. Listo. También elimino los cuadrados. Entonces, velocidad inicial de 1 entre velocidad inicial de 2 es seno de 60 grados entre seno de 30 grados. Al eliminar también los cuadrados, ¿ah? De todos los términos. ¿Qué me queda? La relación de las velocidades de 1 a 2 es seno de 60, raíz de 3 entre 2. Seno de 30, un medio. Y eso es raíz de 3 nada más. Con calma, ¿no? Traten de hacerlo. Yo lo estoy haciendo muy, muy rápido. Ustedes lo pueden hacer con paciencia. Obviamente, si tengo la relación B0 inicial del módulo 1 es raíz de 3 por B02, que es dato, acá está. Velocidad inicial de 2 es 2 raíz de 3. Lo pongo y tengo la solución. La velocidad inicial del móvil 1, verifiquen el 6, ¿no? Raíz de 3 por raíz de 3, 3. Por 2, 6. Obviamente metros por segundo. La clave B de Brasil. Nuevamente, cualquier duda, por favor. Pregunta 4. Un minuto. Y si no hay preguntas, termino la primera hora de sesión con el problema 4, pero de clase. Profesor, Dígame, señorita. una consulta. Bueno, no es tanto de ese problema, pero mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la fórmula, si me piden cuántas revoluciones y cuántos números de vuelta, la fórmula cambia? Señorita, yo le digo esto a mis alumnos en mi salón. Imagina que te sacan la vuelta. Si te sacan la vuelta, es 2pi radianes. Eso entiendes por una sacada de vuelta. 2pi radianes equivalen a una sacada de vuelta. Pero si te sacan 2 veces la vuelta, ya no es 2pi radianes, es 4pi radianes. Si te sacan 3 veces la vuelta, es 6pi radianes. Imagínense que ustedes ahorita le sacan 10pi radianes. ¿Cuántas veces le sacaron la vuelta? 5, Así es. O sea, usted, 20pi radianes. ¿Cuántas veces le sacaron la vuelta? 10. Eso, cualquier valor en radianes, usted lo divide entre 2pi y tiene el número de vueltas. Cada vuelta es 2pi radianes. Para aprender eso, le digo a mi salón, chicas, búsquense un novio virtual. A los chicos, búsquense una novia virtual y al mes 2pi radianes. ¿Por qué? Los amores juveniles demoran solamente un mes. Entonces, al mes, 2pi radianes. 2pi radianes es una sacada de vuelta. Si continúas con él, continúas con ella, al otro mes también 2pi radianes, ¿no? Esa es la relación. Cada vez que das una vuelta, es 2pi radianes. No sé si le quedó un poquito claro, mejor.
Y cuando me digan revoluciones, porque Una, vi una fórmula de el número de revoluciones pi, perdón, teta entre 2 pi por el radio. sí. Y también vi otra que era teta entre 2 pi, pero sin multiplicar por el radio. Ahora voy a hacer el problema 5 y lo voy a explicar. Sí, lo voy a explicar. No se preocupe, no se preocupe. Hay dos problemas, creo, que tienen que ver con esas fórmulas. Creo que es la siguiente hora. Ya hice el problema, no, ya he hecho este de clase, ¿no? No, termino con el problema de clase y los otros problemas, ahí viene el tema. No se preocupe, no se preocupe. Va a venir y yo le voy a explicar. Si luego explicar usted, porque esta primera hora, señorita, es de movimiento parabólico, solamente de parabólico. La siguiente hora, dentro de 5 minutos, exclusivamente es movimiento circular. ¿Sí? Por favor, termino en 5 minutos con este problema y pasamos. La siguiente hora es de movimiento circular, tanto uniforme MCU como movimiento circular uniformemente variado. Sí, por favor, no se preocupe, todos los problemas van a ser explicados detalladamente. Unos minutos me da, por favor, y luego hacemos MCU. Bien, el último problema de parabólico es este, problema de clase. Un futbolista situado a una distancia de 3 metros de una pared vertical pasea una pelota con una rapidez de 10 metros por segundo, eso es importante, y un ángulo de elevación de 45 grados sobre la horizontal. ¿A qué altura sobre el suelo chocará la pelota en la pared? Va a hacer esta trayectoria y vamos a ver, y va a llegar a 3 metros de distancia horizontal. El análisis en el eje X para una posición inicial 0, x0 del momento de patea tiene contacto con el pie o patea la pelota, la velocidad inicial en el eje X es 10 metros por segundo. La componente de la velocidad en la horizontal es 10 por raíz de 2 entre 2 o 5 raíz de 2 metros por segundo. La componente en la horizontal de la velocidad. ¿Para qué me sirve esto? Cuando llega a la pared, X debe ser igual la velocidad por el tiempo, pero sin el eje X, 5 raíz de 2 por el tiempo, y eso debe ser igual a 3 metros. Cuando choca, llega a la pared. Por lo tanto, el tiempo es 3 entre 5 raíz de 2. No lo extraigo, simplemente tal cual, algebraicamente. Ahora sí, segunda parte. Análisis en el eje Y, en la vertical. Debe cumplir este polinomio de segundo orden con I inicial igual a 0. La velocidad en el eje Y obviamente es B0 seno de 45, 5 raíz de 2. Por el ángulo, tanto B en el eje X como B en el eje Y son iguales, ¿no? En ambos casos, 5 raíz de 2. Ahora sí, cuando llega a la pared, velocidad inicial, 5 raíz de 2 por el tiempo. El tiempo está calculado acá, en la primera parte. Por 3 entre 5 raíz de 2, menos un medio G, este tiempo al cuadrado. Es evidente que esto se hace simplemente para hacerlo sencillo, ¿no? 5 raíz de 2 y 5 raíz de 2 se elimina. Acá queda 3 menos 5, queda acá 5, ¿no? Está 9 entre 25 por 2, 50. Acá queda 0,9. Verifíquenlo, ¿no? Y la respuesta es H igual 2,10 metros. La clave B de Baby. B de Brasil, B de Bolivia. Con esto, por favor, doy por concluida la primera hora de sesión correspondiente a los problemas de movimiento parabólico. La otra hora corresponde a movimiento circular. Ok, entonces empezamos con el problema. Vamos a
domiciliario de la semana 5. Acá está el problema que me dijo la señorita. No, aquí o aquí hablamos. No, señorita, ese es el problema 6, su problema. ¿A esto se refiere? Ajá, ¿por qué a veces solamente lo divide el pi entre 2 pi? Señorita, acá. A ver, esto es el número. El ángulo es 30 pi. Si usted de alguna manera conversa con su amiga, oye, 2 pi radianes, no el 30 pi radianes. El enamorado de su amiga, usted dice, no el 30 pi radianes. ¿Cuántas veces sacó la vuelta? Cualquier número, no importa el... 15. Así es, señorita. Cualquier ángulo, ángulo. Si usted está quejándose con su amiga María, oye, Pedro me sacó la vuelta. No, dice, Pedro, 2 pi radianes. No te dije, amiga, pero yo sabía. No es 2 pi radianes, 6 pi radianes. ¿Qué le está diciendo a su amiga? ¿Cuántas veces le sacó la vuelta? 3. Eso, señorita. Cualquier ángulo, cualquiera, usted lo ve entre 2 pi y tiene número de revoluciones. Ahora, ¿esto sí le quedó claro? Acá hay ángulo nada más. Sí. Ya, ok. Vamos a Y cuando volver. lo multiplica, ajá, en el otro creo que lo multiplica por el radio. O sea, 2 Acá, pi por el radio. ya, acá, a Ahí ver, está, vamos. sí. Número de vueltas la 2 pi por el radio. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. Esta parte. Ya, es otra cosa. Es otra cosa. Lo voy a explicar, no se preocupe. Justo ahora, primero hago los problemas de clase, de casa, domiciliarios, y luego voy con este problema. ¿Sí? Por favor, para seguir el orden. No se preocupe, yo voy a hacer los problemas. Hago problemas domiciliarios de propuestos. Estamos en el problema 5. Y ha hecho todo parabólico 5. Este es el problema. Un motor eléctrico arranca desde el reposo y alcanza una velocidad angular de magnitud 60 radianes por segundo en un segundo, adquiriendo finalmente una rapidez constante. Si durante dicho periodo de tiempo la aceleración angular del motor es constante, determine el número de revoluciones que gira, que realiza, que efectúa en un segundo. G es 10 metros por segundo al cuadrado. Vamos a resolver este problema. Obviamente, si está cambiando su rapidez angular, considera un movimiento circular uniformemente variado. Las fórmulas de la velocidad angular variable es MCV, es velocidad angular final, es velocidad angular inicial más alfa por t. Esa es la fórmula general. Partiendo del reposo, la velocidad angular inicial 0. Va a alcanzar una rapidez final de 60 pi radianes en un segundo. Acá falta el pi radianes, por favor. O lo pongo, ¿no? Mejor lo pongo, 60 pi. 60, insertar. No sé por qué lo dejé. 60 pi. Así es el problema. 60 pi radianes. Esto también lo voy a bajar un poco. Ya, esto debe ser acá. Disculpen que esté haciendo en Freebase. Ver algo. Ahora sí. Bien, vuelvo al problema. Me faltaba ese pi. Bien, MCV, la velocidad angular final es inicial parte del reposo. ¿Ah? Es como una licuadora cuando prende. Yo a mis alumnas le digo, háganse un jugo. Y tú pones velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3.
y tienes un movimiento circular, las aspas hacen un movimiento circular uniformemente variado, partiendo del reposo, obviamente. 60 pi 0 más alfa por el tiempo 1. ¿Cuál es el alfa? 60 pi radianes por segundo al cuadrado. Con este valor de alfa, ¿cuál es el ángulo recorrido? Un medio de alfa por tiempo al cuadrado. Ángulo inicial 0, velocidad pues 1 al cuadrado, 60. Minimizar esto. Y entonces, esto es 30 pi radianes. El ángulo descrito es 30 pi radianes. Obviamente, si yo tengo, ¿cuánto es el número de vueltas? Si yo he hecho 30 pi radianes, este desplazamiento angular se divide entre 2 pi para saber cuántas revoluciones ha dado. Cada revolución, cada vuelta es 2 pi radianes. Al dividirlo, tengo que es 15 vueltas por revolución. La clave D de Dinamarca. Cualquier pregunta, por favor, en esta quinta pregunta de propuestos. Si no lo hubiese, en un minuto voy a continuar con el problema de clase número 5. Ok. Voy a presentar el problema 5. Si tienen alguna pregunta en particular, simplemente en cualquier momento me interrumpen. Quiero apagar el celular. Bien, vamos a hacer este problema número 5, que también es interesante. Dígame si tienen alguna pregunta, por favor. Lo puede dejar en el chat, ¿ah? Si su micro tiene problemas, puede dejar. ¿Me escuchan, por favor, jóvenes? ¿Alguno me escucha? Sí, profesor. Ok, gracias. Bien, vamos a hacer la pregunta 5. Un ciclista conduce una bicicleta con ruedas de 50 centímetros de radio. Si recorre 300 metros en línea recta a rapidez constante, determine el número de vueltas que realiza una rueda en el recorrido indicado o mencionado. Considere pi aproximadamente 3. Esa es la consideración. Bien, el ciclista se va a desplazar, por favor, y va a recorrer 300 metros. En eso hay que ser enfático. Las ruedas van a desplazar 300 metros. Esto tiene que ver con la velocidad angular y la velocidad lineal. Vamos a ver. ¿Qué deseamos? Calcular el número de vueltas, n sub v. Bien, el número de vueltas es cualquiera que sea el desplazamiento entre 2pi. Señorita, ¿eso quedó claro? Si su amiga le dice, amiga Ana, Juan, 6 pi radianes, entonces entiende que es 3 veces sacada de vuelta, algo así. Entonces, ¿yo cómo defino el ángulo y la relación con el tiempo? La velocidad angular es el ángulo entre el tiempo. Así defino el W. ¿Cuánto ángulo en qué tren? Yo le digo a mis alumnos y alumnas, por favor, búsquense un chico, búsquense una chica y hoy acéptenlo como enamorado o enamorada. ¿De qué manera? Para que al mes le saques la vuelta, 2pi. El periodo va a ser un mes. Y te queda la fórmula, ¿no? 2pi, una vuelta completa, el tiempo en el denominador debe ser un mes. Si W es ángulo entre el tiempo, el desplazamiento angular es W, velocidad angular por el tiempo. Vamos a reemplazar. Entonces el número de vueltas debe ser velocidad angular por el tiempo. Solamente estoy poniendo, en vez de ángulo, velocidad angular por el tiempo.
nada más. Eso tiene una complementación. Yo también sé que la velocidad lineal tiene una relación con la velocidad angular. Esta es la relación. Velocidad lineal es velocidad angular por el radio, cualquiera que sea el radio de la circunferencia. Entonces, es obvio que velocidad angular, división, es velocidad lineal entre R. Velocidad lineal ya. Eso lo incluye en esta fórmula de NB. Reemplazamos. El número de vueltas será V por T entre 2pi por el radio de esa bicicleta, ¿no? El radio de la rueda de la bicicleta. Reemplazo. Porque V por T me va a dar la velocidad. Por el tiempo me da distancia recorrida, ¿no? Velocidad lineal por el tiempo. La distancia es 300 metros. 2pi es 3 y el radio es medio metro. Al dividir, tengo 100 vueltas, ¿no? 2 por 1 medio, 1. 300 entre 3, 100 vueltas. Ojalá que le haya quedado claro a la señorita que preguntó. En este caso, la pregunta es B. La respuesta B de Brasil. La clave. Es diferente porque acá me piden la distancia que recorre. Normalmente las ruedas de una bici tienen 40 centímetros o 50 centímetros. Gira y hay una velocidad angular. Esa velocidad angular está asociada con esta velocidad lineal. Velocidad lineal es velocidad angular por R. Lo estoy incluyendo acá. Pero la velocidad lineal por el tiempo me da la distancia en metros. En el numerador acá tengo la distancia que ha recorrido. Traten de revisarlo. Como digo, esta clase es sincrónica para los que están presentes, pero queda registrada. En el asincrónico tú puedes detener, pausar el video y revisar varias veces. Si tuvieras dudas, por favor, cualquiera que sea tu duda, yo te escucho. En caso de no haber participaciones, luego de 1 minuto haré el siguiente problema. Profesor, entonces, en comparación con el otro problema, que la fórmula en sí es igual, acá como me piden distancia, reemplazo Claro, por el tiempo la fórmula. claro. Señorita, ¿a qué velocidad camina usted? No importa que se equivoque. No está en mi salón, pero yo a mi salón digo, ¿qué velocidad tiene una persona al andar? ¿Me comentaron en su salón? No. Bueno, una persona cualquiera tiene una velocidad de 2 metros por segundo. Imagina que usted camina a 2 metros por segundo. ¿Sí? Eso lo puede ver, porque ahora que va a cruzar un semáforo, los semáforos están temporizados, dan segundo a segundo. Usted mida en qué tiempo cruza de una acera a otra. 5 segundos. Pero bueno, aceptemos que usted tiene una velocidad media de promedio de 2 metros por segundo. ¿No? En 4 segundos, ¿qué distancia recorre usted? Si su velocidad es 2 metros por segundo. 8, Así es. En 10 segundos, 10, en 10 segundos, ¿cuánta distancia recorre? 20. 20. Así. El producto de la velocidad por el tiempo, observe el numerador, velocidad por el tiempo le da la distancia que usted recorre. No sé si me entienden. Velocidad por tiempo, lineal, ¿ah? Esto es velocidad lineal. Velocidad lineal por el tiempo me da. Yo le digo a mis chicos de mi salón, o mis salones, una persona común y corriente se mueve a una velocidad de 2 metros por segundo. Promedio, promedio. Por lo tanto, si pasan 5 segundos, caminas 10 metros. Pasan solamente 2 segundos, caminas 4 metros. El producto de la velocidad por el tiempo, es lo que quiero llegar, es la distancia que recorre. Pero Ya, obviamente, profesor.
Sí, ya me queda más claro. Ok, gracias. Entonces vamos al sexto problema. Esto ya es un poquito más elaboradito. Y este es un problema elaborado. La Estación Espacial Internacional, ISS por sus siglas en inglés, orbita a una altura promedio de 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, lugar donde la aceleración de la gravedad es de 90% de la gravedad sobre la superficie terrestre. Si la ISS realiza un movimiento circular uniforme, determine su periodo de Has rotación. seleccionado Microsoft Raúl como voz predeterminada. Considere el radio Has terrestre. seleccionado Microsoft Sabina como voz predeterminada. ¿Puedo eliminar ese ruido de fondo? Bien, para que- Considere el radio terrestre de 6.500 kilómetros y la aceleración de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profesor. Se escucha. Gracias. Ok, vamos a hacerlo por partes. Este es un problema elaborado. ¿Cuál es el radio de la órbita del ISS? Pues obviamente, el radio de la Tierra, 6.500 kilómetros, más 400 kilómetros de la estación. El total es 6.900 kilómetros. Y eso equivale a 6,9 por 10 a la sexta en metros. En física, siempre los problemas son en sistema internacional. Me lo dan en kilómetros, pero yo prefiero que sea en metros. Bien, a la altura h, ¿cuál es la aceleración? La aceleración primada, ese dato, es 90% de la gravedad en la superficie. 90% de 10, 9 metros por segundo al cuadrado. Esos son los datos básicos, por favor. Te debe quedar claro. Vamos ahora a la solución del problema. ¿Cuál es la rapidez tangencial lineal de la ISS? La velocidad lineal es 2πr entre el periodo. 2πr es el radio descrito, ¿no? Todo el círculo entre el periodo. Obviamente, una fuerza centrípeta es el producto de la masa por la aceleración centrípeta. Si el cuerpo tiene mcu, tiene una aceleración centrípeta aplicada. Es decir, este G', porque a esa altura solamente tiene G', es V cuadrado entre el radio. V cuadrado está en la parte superior, está 2πr entre el periodo al cuadrado entre el radio. Obviamente se me va un radio, me queda 4pi cuadrado r entre el periodo al cuadrado. Repito, 4, 2 al cuadrado es 4pi al cuadrado. R cuadrado se elimina con un r y me queda r solamente entre el periodo al cuadrado. ¿Cuánto vale el periodo? Reacomoda si es raíz álgebra básica de 4pi cuadrado r entre g'. Este 4pi cuadrado se extrae, me queda 2pi raíz de r entre g'. 2, considera pi 3,1, es una buena aproximación. Raíz de r 6,9 por 10 a la sexta entre gravedad, que es 9, no es 10, ¿ah? G' es 9, acá está. Resuelves. Es 5,4 aproximación por 10 al cubo. Ya estos se han pasado de claro oscuro, pero la respuesta es esa, ¿ah? Básicamente, 10 a la sexta queda 10 al cubo. Aquí queda 7 novenos, ¿no? Raíz de 7 novenos multiplicas por 6,2 y te da 5,4. Trata de hacer la aproximación al primer décimo, pero ese es el valor. Pero te piden en minutos. Tú divides, ¿no?, entre 60 y te quedan 91 minutos nada más. La clave de este problema es de E.
de España. Este es un problema elaborado porque al último hay que hacer cálculos numéricos. Cualquier duda, por favor. Este es un problema, sí, que requiere calculadora, ¿no? Pero al menos la lógica es impecable, ¿no? Acá, esta primera parte son datos y acá está, esta parte es lo que debes saber. Lo aplicas y un poco de paciencia, nada más. No es nada del otro mundo porque es MCU. Si no hay preguntas, Profesor, dígame, le escucho. ¿podría poner el problema número 3 de propuesta? No le escucho bien. ¿Qué número? El problema 3 para tomarle una captura. 3 de propuestos o de clase. De propuestas, de propuestas. Este, primera parte, La segunda parte en la... listo. Sí, Segunda parte, eh, esa, profesor. listo. Por favor, si no hay preguntas, voy a la pregunta, problema número 6, 5, 6, de clase. Los problemas de clase lo debe hacer un profesor del curso. Yo doy un método de solución, obviamente. Un bloque sujeto al extremo de una cuerda ideal de longitud 10 entre pi cuadrado metros gira en una trayectoria circular con velocidad angular constante, MCU. Si el bloque realiza 30 revoluciones en 60 segundos, determina el periodo y la magnitud de la aceleración del movimiento. Falta movimiento, pero imaginen, ¿no? El objeto está girando sobre un plano con velocidad angular constante. Con los datos, la frecuencia es el número de vueltas en el intervalo de tiempo, ¿no? ¿Con qué frecuencia haces algo? ¿Cuántos problemas haces tú de física por día? Eso es la frecuencia, ¿no? ¿Cuánto y en qué tiempo? Me dicen 30 cada 60 segundos. Esa es la frecuencia. Un medio. Y se mide en hertz. Obviamente la frecuencia es el inverso del periodo, ¿no? Y entonces el periodo es 2 segundos. Primera parte. Magnitud de la aceleración centrípeta. Obviamente la aceleración centrípeta, dos fórmulas, angular al cuadrado por r o lineal al cuadrado entre r, ¿no? La aceleración centrípeta será 2pi, te sacan la vuelta entre el periodo, o 2pi por f, porque la frecuencia es la inversa del periodo. 2pi por f, paréntesis, al cuadrado por el radio. 4pi cuadrado, frecuencia es un medio al cuadrado por el radio. El radio te lo dan 10 entre pi cuadrado. Obviamente pi cuadrado y pi cuadrado se van a eliminar. 4 por un cuarto se elimina y me queda 10 metros por segundo al cuadrado. La clave D de dedo. ¿Alguna pregunta, por favor? Dígame, dígame, lo escucho. O póngalo en el chat. Si tienen dudas y no, ¿Profe? dígame, ¿le escucho? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ya. Estaba probando mi audio. Gracias, profe. No se preocupe. Cualquier duda que tengan, pregunten, por favor. He hecho 6 preguntas en orden y ya barrí hora y media. Cualquier pregunta que quieran, por favor, de cualquier semana, obviamente, de cualquiera de las 4 primeras semanas.
Me voy a detener, por favor. Por lo pronto voy a ir pasando los problemas de clase, los problemas hechos de clase. Un ritmo de 1 cada 30 segundos. Para que lo revisen, de repente algún detalle no quedó claro, me dicen, ¿no? Yo los he explicado, pero si tienes alguna duda me dices. Lo estoy pasando solamente como repaso, ¿ah? Esperando que algún punto, detalle, secuencia, si no te quedó claro, me dices. Tres, por favor, si tienen alguna observación, simplemente habiliten su micro. Estoy pasando los problemas de clase, he hecho hasta el 5, hasta acá, hasta el 6, ¿no? Y también he hecho los problemas domiciliarios. Solamente los 6 primeros. Solamente los 6 primeros. Que lo voy a pasar también a un ritmo de 1 cada 2 minutos. Este es problema 1. Propuesto domiciliario. ¿Qué duda, por favor? Pregunta 2. Repito, me interrumpen en cualquier momento. Tienen alguna explicación. 2. Los problemas ahorita están un poquito pesados. Pero se hacen con la teoría. En todos los casos, yo he estado haciendo según, de acuerdo a la teoría, que debió dar obviamente un profesor de la institución. Pregunta 3. Simplemente estoy pasando.
Yo lo he hecho detalladamente en 6 minutos cada problema. Una secuencia ordenada de pasos. Obviamente, problema 4. Profe, Dígame, señorita, le escucho. yo no entendí por qué puso seno de 60 y seno de 30. No le escucho nítido. ¿Qué pregunta? Esa, la 4. Ya, dígame. La 4 no entendí muy bien por qué salía seno de 60 y seno de 30. Ah, quiere la teoría. Esto para el primer caso es de 30 grados. Los movimientos se consideran independientes. Ah, ya, profe. Esto es independiente en el eje Y, en la vertical, para el ángulo de 30 grados. Tiene un ángulo 1, θ 1. ¿No? En otro caso, para 60 grados, algebraicamente le pongo, podría poner 60 grados, no va a cambiar, pero prefiero en algebraico θ 2. Velocidad horizontal 2, que quiero hallar. ¿No? No, este dato, pero bueno, le pongo en algebraico y ángulo 2. Acá se considera que el movimiento en la vertical es independiente para el caso 1 y para el caso 2. Igual, ¿no? Porque la condición es que llegan a la misma altura. H1 igual a H2. ¿Sí? Sí, profe, Preguntas. gracias. No, por participar usted. Por favor, no se hagan problemas. Participen y si no, yo ya he hecho 6 primeras preguntas. En un minuto empiezo a hacer la 7ª. Con eso concluyo los problemas propuestos o domiciliarios. Si no hay preguntas, terminemos. Ok, vamos. El enunciado solamente. Al intentar detener el movimiento de rotación del carrusel en un parque de diversiones, el operador del juego observa que la rapidez de giro es de 900 RPM, revoluciones por minuto. Si la rotación del carrusel disminuye con aceleración angular de alfa 25 pi radianes por segundo al cuadrado, ¿cuántas revoluciones realiza el carrusel antes de detenerse? Y vamos a resolver ese problema. Lo primero, obviamente, para un movimiento circular uniformemente variado, porque la aceleración angular es constante, se cumple esto. Velocidad angular final al cuadrado siempre es velocidad angular inicial al cuadrado menos doble producto de alfa, aceleración angular, por el desplazamiento angular. Esta es la tercera fórmula del MRV, donde variables lineales son cambiadas por variables angulares. La misma fórmula. Pero aquí el problema es que me dan 900 RPM, revoluciones por minuto. Cada revolución equivale a 2 pi radianes. Lo multiplico por 2 pi, ya lo tengo en radianes. Lo divido entre 60 y ya tengo en segundos. Acá voy a eliminar esto, por favor. Voy a eliminar porque ya no es RPM. Esto sí lo voy a eliminar. Ya no es RPM. Lo estoy transformando, ¿no? Y ahora ya no será RPM. Realmente tengo. Si me dan RPM, revoluciones por minuto, lo primero es esta revolución. Si fuese una sola revolución, lo multiplico por 2 pi y ya está en radianes. Si hay 2 revoluciones, sería 2 por 2 pi.
Como hay 900 revoluciones, lo multiplico por 900 por 2pi. Y está en radianes. Como esto es en minutos, lo divido entre 60 y tengo ahora ya esto en radianes por segundo. Que pueden efectuar, se elimina un 0, ¿no? 90 entre 6, 15 por 2, 30. 30 pi radianes por segundo. Esa es la velocidad angular, ¿no? Inicial, antes de empezar a detenerlo. De la fórmula, este desplazamiento angular, puedes trabajar, ¿no? Es W menos W final al cuadrado entre 2 veces alfa. ¿Sí? 2 veces alfa. Alfa es la aceleración angular. Lo aplico nada más. La variación angular de ángulo es 30 pi al cuadrado. Menos 0 porque se detiene, dice, ¿no? Si se detiene, la velocidad angular debe ser final 0. Se detiene. Esto es velocidad angular inicial, porque giraba inicialmente con 900 RPM. 30 pi al cuadrado entre 2 veces alfa, 2 por 25 pi. Puedes verificar, paciencia, que esta variación de ángulos es 90 pi, porque un pi se elimina, tanto el numerador como el denominador. Es 900 pi cuadrado entre 50 pi. Elimino un 0 y elimino un pi. Me queda 90 entre 5. 90 entre 5, 18 pi radianes. Si me piden el número de vueltas, lo divido entre 2pi. Ahí está el número de vueltas. 18 pi entre 2. Y eso es 9, ¿no? El número de vueltas es 9. La clave a este problema, B de Brasil o de Bolivia. B. Cualquier duda para este problema, por favor. Si lo tuvieran. Si no, en un minuto continúo con el problema 7, pero de clase, ¿no? El énfasis que se pone es en los problemas propuestos domiciliarios, porque algunos profesores dicen que no lo hacen o ni siquiera dan las claves, ¿no? Pero en este caso, asesoría académica tiene la responsabilidad de resolverlos y explicarlos detalladamente. Y si no hay observaciones, voy a ir al chat. Si hubiese alguna pregunta, continúo entonces con el problema 7. Con eso he concluido los problemas domiciliarios. Solamente son 7 problemas domiciliarios. Vamos a la pregunta 7 de clase. Es esta. Veamos. Primero el enunciado, solamente el enunciado. Cuando se enciende un ventilador, sus aspas giran con aceleración angular constante. Alfa igual 4pi radianes por segundo al cuadrado. Determine el tiempo transcurrido para que sus aspas giren con una frecuencia de 600 RPM. Eso significa revoluciones por minuto. Está girando. Encendido, velocidad angular inicial 0. ¿No? RPM no es SI, no es sistema internacional. Entonces, si yo tengo revoluciones por minuto, lo paso a radianes por segundo. La velocidad angular es 2pi por la frecuencia, ¿no? 2pi y tengo 600 revoluciones, ¿no? Entre 60. Revoluciones entre 60 y ya tengo 20 pi radianes por segundo. Es otra manera de hallarlo, porque obviamente la frecuencia es 600 entre 60. Esa es la velocidad angular. ¿Para qué me sirve? Como es MCV,
Se cumple esa fórmula. Velocidad angular es velocidad angular inicial más alfa por t. Con velocidad angular inicial 0, alfa es 4pi radianes por segundo al cuadrado, y se quiere una velocidad angular final de 20 pi radianes por segundo. Listo, 20 pi debe ser velocidad angular inicial 0, porque parte del reposo, más alfa por t. Alfa es 4pi por el tiempo t. Elimino el pi. 20 entre 4, el tiempo es solamente 5 segundos. La clave C de Colombia o de Canadá. Cualquier duda, por favor. Con esto he concluido los 7 primeros problemas. Siete problemas, tanto de clase como propuestos. Solamente me queda el problema 8 de clases. Pero cualquier duda que tengas, por favor, simplemente me lo dices. Este capítulo es extenso y los problemas, en algunos casos, se están saliendo de cuadro, ¿no? Ya no están para 1 minuto y 20, sino más o menos para, en algunos casos, 2 minutos y medio a veces. Voy a esperar, por favor, pero tuvieran alguna pregunta, ahora sí los escucho porque me queda una sola pregunta. Yo me quedo hasta las 6 de la tarde. Voy a ir pasando los problemas de clase. Voy pasando, por favor, a un ritmo de 1 por minuto. Luego de 2 o 3 minutos, voy a hacer el último problema de clase, que es lo que falta explicar, y me quedo unos minutos finales para cualquier duda que tenga. Pregunta 4. Pregunta 6, y acabo de hacer la pregunta 7, que es esta.
Si no hay preguntas, en un minuto empiezo a resolver el problema 8. Un minuto. Ok. Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. No hay ninguna pregunta en el chat. Y entonces resuelvo el problema 8, que es la última pregunta que falta. Es esta. Primero el enunciado, por favor, brevemente. Un ciclista empieza su movimiento sobre una pista recta desde el reposo. La figura muestra la gráfica de la aceleración angular versus el tiempo de las llantas de la bicicleta. Si el radio de las llantas es de 40 centímetros, determine la distancia recorrida por el ciclista entre t igual 0 y t igual 20 segundos. Una rápida mirada me dice que debo considerar dos intervalos de tiempo. El primer intervalo de tiempo es de t0 a t igual 10 segundos, donde hay una aceleración angular medio, 5 radianes por segundo al cuadrado. Como esta aceleración angular es constante, el móvil tendrá movimiento circular uniformemente variado, o MCV. Posteriormente, además de los 10 segundos, hasta 20 segundos se está moviendo. Me están pidiendo cuál es la distancia recorrida entre t igual 0 y t igual 20. Si acá no tiene aceleración angular, esto es MCU. Movimiento circular uniforme. Vamos a resolverlo por partes. ¿De acuerdo? Vamos a la solución. Primera parte. Considera un movimiento circular uniformemente variado entre el tiempo inicial 0 y el tiempo de 10 segundos. Ese es el ángulo descrito. Velocidad angular inicial por el tiempo, más o menos medio de alfa por t al cuadrado. Con velocidad angular inicial 0, porque parte desde reposo. Aceleración angular, 5, dato, en radianes por segundo al cuadrado. Y el tiempo a considerar, 10 segundos. ¿Cuánto es ese desplazamiento angular? Primera parte 0, ¿no? Primer término, porque angular inicial 0, reposo. Más la mitad de aceleración, mitad, 5, por tiempo al cuadrado, por 10. Este desplazamiento, puedes verificarlo, es la cuarta parte de 100, 25 radianes. Además, podemos calcular la rapidez angular al décimo segundo. La velocidad angular es angular inicial más alfa por t. 0 más aceleración angular, 5 por 10. Y me da la velocidad angular final al décimo segundo, que es 5 radianes por segundo. Esa es la velocidad angular final. Posteriormente va a ser MCU, y entonces no va a cambiar esa velocidad angular, porque alfa es 0. Ahora sí, la parte final, para este movimiento circular uniforme, repito, alfa es 0, y entonces no está deteniéndose porque obviamente se sigue moviendo con velocidad angular constante. Ahora revisemos qué ocurre desde el décimo segundo hasta el tiempo 20 segundos. Solución, acá está. La variación de ángulo para esta segunda parte es velocidad angular por el tiempo. Velocidad angular 5 radianes por segundo. El tiempo es 10. La variación angular es 50 radianes. Ahora sí calculo
la distancia total recorrida. El desplazamiento es ángulo por R, ¿no? Sector circular. Ángulo por el radio. Distancia lineal es ángulo por el radio. Esa distancia es 75, total es 75 radianes, 25 radianes primero 10 segundos, 75 radianes en los últimos 10 segundos. En total 75 radianes. Lo multiplico por el radio y tengo la distancia recorrida, 30 metros. La clave E de España. Con eso se concluye, por favor, los problemas de esta semana. Y con 2 horas de grabación, si tuvieran alguna pregunta, les espero un par de minutos. Por lo pronto voy a ir pasando los problemas domiciliarios a un ritmo de 1 por minuto. Si tienes dudas, me interrumpes, lo escribes en el chat. Tiempo final, por favor. Estoy esperando solamente un par de minutos. Si tienes alguna duda, puedes habilitar el micro. Caso contrario, éxitos, que todo les vaya bien. Tres, 34, estoy haciendo en el chat. Ok, no hay nada en el chat. Concluyo con estas dos preguntas finales. 5, seis, y acabo de hacer las 7, ¿no? Finalmente, acabo de hacer la pregunta número 7. Ok, jóvenes, un gusto trabajar con ustedes. Espero vernos en una próxima sesión de asesoría académica. Pueden preguntar cualquier duda, yo estoy un minuto más. Esos son los problemas domiciliarios y esos son los problemas de clase, ¿no?
2, tres, 4, 5, 6, 7 y concluyo con 8. Jóvenes, un gusto estar con ustedes. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego.